A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Dios te bendiga en este otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, nuevamente delante de Dios y de la presencia de cada uno de los que componen su cuerpo, cada uno de los creyentes que aman al Señor y pertenecen al pueblo de Dios, que esperan que nuestro Dios continúe aconsejando, fortaleciendo, sosteniendo en medio de estos tiempos que son tan difíciles, tan problemáticos, tan confusos, pero nosotros tenemos una antorcha que alumbra en los sitios de oscuridad que se llama la palabra de Dios. Y por eso en este momento nos regocijamos cuando Dios puede darnos consejos a través de la misma. Repito, soy la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicada en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Bienvenidos todos nuevamente a otro programa radial Echa tu pan sobre las aguas, y puedes comunicarte a través del 787-259-1155. Hoy Dios nos hace una pregunta sumamente importante que tiene que ver con nuestro estilo de vida, que tiene que ver con nuestra conducta en la casa de Dios. Y nos hace la pregunta, ¿sabes cómo comportarte en la casa de Dios? Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 4 al versículo 15, dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Qué hermosa aseveración! Y es una aseveración que, según Pablo, nosotros debemos de conocer y entender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Esta carta es un manual para la vida de la iglesia, especialmente para el liderazgo, para ti, para mí, si servimos en algún ministerio. Y la carta nos muestra la relación de un padre especial, de un padre con su hijo, pero un padre espiritual como es Dios. Dios quiere formar hijos espirituales, no huérfanos. Y lo que Juan, el discípulo, fue para Jesús, Timoteo lo fue para Pablo. Una familia está generalmente compuesta por padres, hijos, quizás abuelos o algún sobrino, no importa. Pero hay algo sumamente importante. El padre moldea a sus hijos y los moldea en la casa, los moldea fuera de ella, y al mismo tiempo un hijo también forma a su padre. Las necesidades y deseos de Timoteo transforman a este hombre, Pablo, ungido, guerrero, apóstol, misionero, en un padre. Timoteo le dio alegría a Pablo. Sabemos en Filipenses capítulo 2, versículo 19,
que él le escribía: espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Y el versículo 22 dice: pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Yo quiero hablarte de la casa y quiero asegurarte que la Biblia dice que la casa que nosotros tenemos, que poseemos, que es nuestro cuerpo y que también compone a la iglesia, es del Padre. La casa de Dios somos nosotros, morada de Dios, templo de Dios, Bet Elohim. Y 1 Corintios 3:16 te lo asegura, y el 17 dice: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo para el Espíritu y debe de ser santo para que Él pueda estar. Nuestro cuerpo fue creado siguiendo el modelo de un cuerpo perfecto. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, o sea, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Eso significa que somos diferentes pero iguales. Uno complementa al otro y juntos revelamos la plenitud de la imagen de Dios. Somos portadores de su presencia. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo voy, manifestamos a Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro interior, tenemos que cuidar nuestro exterior. A través de nosotros llega al mundo la imagen de Dios, la semejanza de Dios. El libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 43, dice: Jesús decía: es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios también a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. En todo momento donde Jesucristo anduvo, manifestó el poder y la gloria de Dios en él. Él había venido a la tierra a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Y él lo enfatizaba, que era necesario que él mostrara, que anunciara el reino de Dios a las distintas lugares y ciudades que él iba, porque para eso él había sido enviado. Debemos de nosotros hacer lo mismo, debemos de manifestar el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Para eso hemos sido enviados. Por eso sabemos cómo comportarnos en la casa de Dios. Segunda de Timoteo, en el primer capítulo, versículo 14, Pablo le decía a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él le aconsejaba enseñar el evangelio, usar bien la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros nos comportamos como Dios quiere que nosotros nos comportemos en la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros. Dios mora en nosotros. Por lo tanto, lo que Él nos muestra, lo que Él nos enseña, nosotros debemos de enseñarlo bien. Lo que Él nos enseña debemos de predicarlo bien. Por eso Pablo le decía a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Debemos de usarla. Y debemos de usarla para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tiene un propósito: que el hombre de Dios sea perfecto, sea santo, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le decía a Timoteo: enseña la palabra, predica la palabra,
persiste en ella. Si nosotros somos morada de Dios, debemos de saber cómo comportarnos en la iglesia, la casa de Dios. Debemos de persistir en la palabra. En este tiempo tan difícil, en este tiempo tan confuso, lleno de tantas mentiras, fábulas, cuentos, en medio de tanto impacto de los medios de comunicación, en medio de la internet, que lo mismo proyecta videos falsos como videos de la palabra de Dios. Nosotros debemos persistir en la palabra, en todo lo que hemos aprendido. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él aconseja también: si tú eres morada de Dios, debes de comportarte en la casa de Dios, no contendiendo por la palabra. Segunda de Timoteo 2:24 te dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No contiendas por la palabra, no tienes que defenderla. Compórtate, sé amable, sé apto para enseñar, sé sufrido, sé manso, corrige a los que se oponen, porque así ellos verán la manifestación de Dios a través de ti. El Señor nos está hablando en esta mañana y nos hace esa pregunta: ¿sabes cómo comportarte en la casa de Dios? No es simplemente aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es mostrarlo, es dar su mensaje, es manifestar su presencia, es que los demás se convenzan de que Dios está caminando a través de ti, está hablando a través de tu boca, está mirando a través de tus ojos, está aconsejando a otros cómo debo comportarme siendo casa de Dios. ¿Sabes que la iglesia revela la persona de Dios? Eso te dice 1 Timoteo 3:15. Somos casa de Dios, somos iglesia del Dios viviente, somos columna y baluarte de la verdad. Nuestra teología se revela en nuestra forma de vivir. Por eso Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco su juventud, tampoco su género, su nacionalidad, su clase social, su personalidad, su don, su vocación físico, sino sé ejemplo de los creyentes. No que ya seamos perfectos, sino que seguimos adelante luchando por alcanzar esa meta. Me concentro en la carrera mientras estoy vivo, mientras soy casa de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas, sigamos adelante hacia la meta para llevarnos el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Pablo decía en el versículo 17, hermanos míos, le decía a los filipenses, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Dios nos dice, ¿sabes cómo comportarte en la casa de Dios? Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que ser parte del reino de los cielos. Nuestra vida tiene que ser santa. Nuestra vida tiene que mostrar la consagración, no pensando en las cosas malas de este mundo. Hay un relato de una niña de 13 años llamada Inés. Ella se convirtió en mártir en el año 303 después de Cristo. Los que iban a matarla la animaron para que reconsiderara, para que negara su fe, porque solo era una niña. Ella respondió, puede que sea una niña, pero la fe que tengo no reside en los años, sino en mi corazón. No importa qué edad tú tengas, un niño puede mostrar a Jesús. Un juvenil
puede mostrar a Dios, y un joven también, un adulto, aún un anciano en una cama de enfermo, en un asilo, un adulto en una institución juvenil o en una institución de máxima seguridad. Si tiene a Dios, puede mostrarlo a los demás, no participando en las cosas de este mundo, no vengándose, no comportándose mal, sino haciendo el bien. Pablo decía que si realmente nosotros éramos casa de Dios, nos ocupáramos de la lectura, así como le estaba aconsejando a Timoteo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Dedícate a estudiar la palabra del Señor, a leer la Biblia. Te dice, no te descuides, no descuides tu don. En 1 Timoteo 4:14. Persiste en la doctrina. Sé práctico al vivir y al relacionarte con los demás. Te dice 1 Timoteo capítulo 5. Ten respeto hacia la vida humana. Respeta a tus padres, respeta a las autoridades, respeta a los pastores, respeta a las personas mayores. Honra a tus padres, honra a Dios, honra a las viudas, a los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Sé una persona disciplinada, no irresponsable, no insensato, no necio, no perezoso. Reprende a los que insisten en pecar. Guarda tu casa de contaminación mental. Enséñale a tus hijos a respetar a Dios, a respetar tu hogar. La Biblia dice que reprendas a los que insisten en pecar, en el versículo 20 de 1 Timoteo capítulo 5. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eres casa de Dios. Mira todos los consejos que Dios da. Llámanos al 787-259-1155. Ser casa de Dios no es cualquier cosa. Ser casa de Dios es templo. Y mira que cuidamos nuestros templos, mira que limpiamos nuestros templos. Mira que estamos pendientes para que nadie venga a hacer mal, ni se comporte de una manera indecorosa, ni inmoral. Pero ¿te has puesto a pensar que tú eres templo? Que tú eres templo del Cristo vivo, que eres templo del Dios que camina en esta tierra, que tienes que cuidarte. Te habla la palabra de que no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Te dice ese capítulo 5, versículo 11. Te está hablando de ser casa, templo del Dios viviente. Te está preguntando Dios si sabes cómo comportarte en la casa de Dios. Eres casa de Dios, eres templo de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ese Dios todopoderoso regresó en el Espíritu para morar en ti, para morar en mí. Hoy somos casa de Dios, tenemos que saber cómo conducirnos, porque somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si hemos hecho profesión de fe delante de muchos testigos, debemos de pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. Debemos de ser generosos, no avaros, atesorando para la vida eterna, no desperdiciando nuestra vida, invirtiendo en el cielo, no llenándonos de afanes, descuidándonos de ser parte y proyectar ese reino. El Señor lo dice en su palabra, que no nos desviemos de la fe. Hemos recibido la fe en Jesucristo.
Hemos recibido la palabra de Dios. Somos portadores de la luz de Dios. Y la luz no se pone debajo de una mesa, se pone encima para que todos los que rodean la vean. Vean a Dios, escuchen la palabra de Dios, escuchen sus consejos. Somos luces en medio de las tinieblas. Somos sal en esta tierra. Eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Estamos desperdiciando nuestra vida cuando somos casa de Dios y podemos darlo a conocer, mostrarlo, cuando podemos utilizar sus enseñanzas para poder compartirlas con otros. La palabra del Señor es importante y hay muchos que no la conocen. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y hay muchos que están perdidos. La palabra del Señor nos orienta y nos aconseja para que nosotros podamos ser de ejemplo, de modelo para todos en este mundo. Tenemos la fe que mueve montañas. Aunque tuviéramos una semilla de fe comparada con un grano de mostaza, le diríamos a la montaña de problemas, échate en el mar y se echarían. Nosotros tenemos a Dios. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No tenemos que afanarnos, sino mostrar al Dios que todo lo puede, al Dios que provee, que cuida de las aves, que cuida de todo lo criado, no cuidará de ti. Al Dios que nos dice, pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Dios que quiere manifestar su gloria, el Dios que quiere sanar, el Dios que quiere libertar, el Dios que quiere salvar, el Dios que se quiere dar a conocer, lo tienes tú, lo tengo yo. Somos casa del Señor para mostrar que Él vive para siempre, para mostrar sus milagros, para mostrar su grandeza. Hoy el Señor nos hace pensar, ¿sabes cómo comportarte en la casa de Dios? ¿Sabes mostrar a Dios? ¿A quién estamos mostrando? Puede que mostremos a Dios en la congregación, en el templo, pero en nuestro hogar y en nuestra escuela, universidad, en nuestros trabajos, en el vecindario, con nuestros hermanos en Cristo. ¿Estamos mostrando a Dios? ¿O estamos mostrando nuestro temperamento? ¿Estamos mostrando las malas costumbres, los malos hábitos? ¿Estamos mostrando inmoralidad, confusión, ira, contienda, maldad? Hoy el Señor nos habla y nos pregunta, ¿sabes cómo comportarte en la casa de Dios? Así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo y dándole consejos, porque él se suponía que siguiera el legado de mostrar al Cristo vivo en su ser, de mostrar el poder de Dios en su templo, de mostrar la santidad de Dios en toda su manera de vivir. Somos portadores de su presencia. Cuidamos nuestro interior, nuestro exterior, llegamos al mundo, convencemos a los demás, comunicamos el mensaje que tenemos que comunicar y no perdemos el tiempo hablando sandeces y tonterías. Enseñamos la palabra, la predicamos, persistimos en ella, no contendemos por ella, revelamos la persona de Dios en nuestra forma de vivir, aprovechamos las etapas de nuestra vida, nuestra juventud, no la desperdiciamos, nos ocupamos de aprender la palabra del Señor, de leerla, de no descuidarnos, de persistir en la doctrina, aunque todos los demás contiendan con nosotros. Somos prácticos al vivir y relacionarnos con los demás. Seguimos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Profesamos nuestra fe. Somos casa del Dios viviente, o estamos en camino a hacerlo. Dios lo que está considerando es que estés dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, en este momento llámanos al 787-259-1155. 787-259-1155. Vamos a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tus misericordias, por continuar hablándonos, por continuar exhortándonos, por continuar enseñándonos. Señor, gracias por la lección de hoy
de que nos dices que somos tu casa, que somos tu templo, donde tú vives, donde tú te mueves, donde tú te muestras, Señor amado, a través de nuestra personalidad, a través de nuestra identidad, a través de nuestros dones, a través del carácter de Cristo que se supone que manifestemos, el fruto del Espíritu. Gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de poder proclamar el mensaje que Pablo le dio a Timoteo para que siguiera su legado. Hoy tú quieres usar tus templos en distintos lugares, Señor, en cada esquina, donde los has colocado como luces, como candelabros. Te pido, Dios, que alcances a todo el que está perdido, el que está confuso. Señor, que nos uses a nosotros para poder enviar esas palabras de salud sobre el que está enfermo, el que está decaído, el que está abatido, el que está deprimido, el que está angustiado. Oh Dios, Señor, que tu palabra salga por nuestra boca, con nuestros modales, con nuestro ejemplo. Padre, cuando imponemos las manos, cuando exhortamos, cuando orientamos, cuando aconsejamos, Dios, que seas tú hablando a través de nosotros, que seas tú moviéndote a través de nosotros, que seas tú visitando los lugares, las instituciones, los hospitales, las casas de ancianos, Señor, las plazas, Padre mío, todo lugar donde hay necesitados. Dios, somos tu casa, úsanos con poder, somos tu templo, ayúdanos a santificarnos, ayúdanos, Dios, a usar la palabra, Dios, con poder para que otros puedan recibirla, como muchos se beneficiaban de tu casa, de tu templo, del tabernáculo. Gracias te damos, Señor. Padre, ayúdanos a mostrar tu presencia poderosa en esta mañana, a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Hasta el próximo programa en esta misma emisora, a quien felicitamos en este mes de la radio. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.